Estamos en vivo. Bien, muy buenas tardes a todos. Una disculpa por la tardanza, algunas cuestiones técnicas, pero ya estamos aquí con ustedes. A nombre del Grupo Interdisciplinario Ciudades Turísticas, le damos la más cordial de las bienvenidas a este conversatorio que tendrá como tema empleo y turismo. Agradeciendo siempre los apoyos que grupos académicos de todo el país y de otros lados del mundo nos dan, la Red CONAED, la Academia Mexicana de Investigación Turística, el Centro de Investigaciones para el Desarrollo Sostenible, así como toda la red de cuerpos académicos que estamos en esta red de trabajo. Les damos la más cordial de la bienvenida. Y hoy tenemos un panel de superlujo. Primeramente, una disculpa por parte del doctor Daniel Yernov, que por una cuestión de salud, una cuestión personal, no está con nosotros. Sin embargo, le mandamos pues un cariñoso saludo y nuestro deseo de que se recupere muy pronto. Y estará con nosotros en el panel la doctora Raquel Huete Nieves y la doctora María de los Ángeles Huizar Sánchez, quienes darán la exposición principal de este conversatorio, y tendremos en los comentarios a el doctor Alfonso González Damián y la doctora Priscila Sosa, y además de comentarios de los demás miembros de este grupo de trabajo. Voy a permitirme leer los currículos de nuestras dos conferencistas. La doctora Raquel Huete es profesora titular de Sociología de Turismo, dirige el grupo de investigación en planificación y gestión sostenible del turismo en la Universidad de Alicante. Hasta su incorporación a la universidad trabajó en varias empresas relacionadas con el sector turístico, fundaciones dedicadas a la gestión de la educación superior y empresas de investigación social. Fue directora general de turismo de la Generalidad Valenciana. Sus investigaciones han sido enfocadas a distintos aspectos sociales del turismo, como el turismo accesible, la sostenibilidad social y la opinión pública, y además de las relaciones entre migración y turismo. Ha publicado decenas de artículos en revistas científicas, indexadas, capítulos de libros colectivos. Ha sido coeditora de 3 libros y la autora única de una monografía de investigación, Turistas que llegan para quedarse. Una explicación sociológica sobre la movilidad residencial, uno de mis libros favoritos, por cierto. Esta actividad se completa con un centenar de ponencias presentadas en congresos internacionales, nacionales. Ha participado en numerosas conferencias relacionadas con turismo, varias veces como experta invitada en organismos internacionales como la Organización Mundial de Turismo, la OCDE, el Parlamento Europeo, y colabora en distintas redes internacionales de trabajo. Además de ser una excelente persona, una gran amiga, me da muchísimo gusto tenerla con nosotros. Y estará con ella la doctora María de los Ángeles Huizar, es licenciada en turismo, con maestría en desarrollo sostenible y turismo, así como doctorado en ciudad, territorio y turismo por la Universidad de Guadalajara. Ella es profesora investigadora del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, es profesor investigador titular, da cátedras en la licenciatura en turismo y en las maestrías en ciencias para el desarrollo y la sostenibilidad, una maestría del PNPC y el doctorado interinstitucional de gestión de negocios. Cuenta con reconocimiento como miembro nacional del Sistema de Investigación nivel 1, profesor con perfil PRODET deseable, es responsable del cuerpo académico de la UDG 1147 y líneas de investigación de desarrollo turístico y planeación ciudad turística. Ha coordinado proyectos de investigación sobre turismo LGTB, trabajo y turismo, economía colaborativa, transformación digital del turismo e impacto del COVID-19. Y cuenta con publicaciones en libros, revistas y demás cosas. Entonces, es un panel de lujo. Dos mujeres que admiro muchísimo y que me da muchísimo gusto verlas juntas. Y bueno, pues qué se dice de los comentarios de todos los miembros de este grupo, en especial de Priscila y Alfonso González, que me da mucho gusto tenerlos. Vamos a comenzar este conversatorio. Lo vamos a hacer en 3 partes. El tema que hoy nos ocupa es el tema del empleo turístico.
este tema que ha dado tanto de qué hablar, no nada más desde desde el 2020 con el COVID-19 y el proceso de pandemia que vivimos y que obviamente desató un proceso de desempleo masivo en el sector turístico, sino desde antes. Desde antes ya se venía arrastrando una serie de efectos, de consecuencias, de causas que esta relación laboral entre empresas turísticas y trabajadores se venía desgastando. Abusos por parte de los empresarios, jornadas laborales de 14, 20 horas, eran entre muchas otras las consecuencias. Ya con el COVID, pues viene el despido masivo de todos estos trabajadores y posterior a esto, el curioso fenómeno de seguir todavía con un montón de plazas vacantes en el mundo. Es decir, la famosa reactivación del turismo en las cuestiones de empleo no se ha dado como todos quisiéramos. Entonces, vamos a partir en tres esta plática. Le vamos a dar primero el uso de la voz a la doctora Raquel, posterior a la doctora Ángeles, hasta por 7 minutos más o menos por cada uno de los temas. Y empezamos con esto, doctoras. ¿Cómo era esta relación laboral en el sector turístico, los trabajadores y las empresas turísticas? Adelante, doctora Raquel. Bueno, pues bueno, en primer lugar, encantada de estar aquí con ustedes y desde luego, bueno, y mis mejores deseos para el doctor Daniel Yarno, que se recupere cuanto antes, le echamos de menos. Y bueno, entre la doctora Huizar y yo seguro que con estos comentaristas de lujo, pues vamos, yo creo que a intentar reflexionar, ¿no? Un poco sobre cómo estamos en este punto, digo yo. Decías que cómo son las condiciones laborales del sector turístico para llegar a este momento en el que se quedan tantos puestos por cubrir, y desde lo que hablaremos también. Pues desde luego, condiciones en términos, por ejemplo, de salario en Europa, bastante peores que en otros sectores económicos, porque tenemos, pues por ejemplo, si lo comparamos con un informe que acaba de ser publicado hoy mismo con cifras oficiales, pues por ejemplo, tenemos en hostelería salarios que casi son la mitad que los salarios que hay en la siderurgia o en la construcción. Desde luego, muchos salarios en hostelería están justo en el salario mínimo interprofesional, que en España ha sido elevado hasta un salario digno en los últimos años con este gobierno, pero que en muchos casos, en el caso de la hostelería, no se cumple porque se hacen contratos por debajo de las horas legales y se paga fuera de contrato. Y bueno, si lo comparamos con otros sectores, pues tenemos pues esos problemas que ya teníamos desde luego antes del COVID y que ahora pues probablemente el COVID ha sido el detonante para sacarlos a la luz. Tenemos salarios más bajos, como digo, en hostelería claramente, que es a lo que me refería, pero en el turismo en general tenemos salarios que llegan pues al 27% menos en turismo, incluso en los mejores puestos que en otros sectores. Tenemos horarios complicados, jornadas largas, tenemos además muchos puestos polivalentes con lo que llaman flexibilidad en el puesto de trabajo, que quiere decir que el trabajador tiene que estar dispuesto a desempeñar distintas tareas y para muchas de las cuales tampoco tiene formación. Tenemos tasas de puestos con muy poca formación, por mucho más altos que en otros sectores. Parece que en turismo puede trabajar todo el mundo y no se necesita nada para ser camarero o camarera, que simplemente consiste en transportar bandejas cuando no es así. Tenemos un problema también de prestigio del propio sector y, bueno, y una larga lista de otras cuestiones que poco a poco han ido agravándose, pero que tienen su origen, desde luego, en la propia estructura del sector. Un sector que no tiene grandes empresas en general, salvo la concentración empresarial de los últimos años, pero que se reduce básicamente al sector hotelero. En otros subsectores pues no hay esa
esas grandes empresas, pero sobre todo esas pequeñas empresas, esa diversificación de empresas da lugar a que las tasas de sindicación de los trabajadores sean muy pequeñas y estén muy por debajo de otros sectores productivos. Y en las grandes empresas, en esas multinacionales y en esas grandes empresas, yo creo que hay ya más que evidencias que la sindicación, que los sindicatos, no voy a decir, no sé cómo decirlo de manera suave, pero vamos, que no hay facilidades para los trabajadores para afiliarse a los sindicatos, y además los sindicatos, como en el caso de las camareras de pisos y de otros trabajos que están particularmente desempeñados por mujeres, los sindicatos mayoritarios hasta ahora no representan los intereses de las mujeres en particular o de los trabajadores con mayor precarización. No sé, pues este era el panorama antes de la crisis sanitaria, antes del COVID. Y el COVID, como decíamos, hacia agosto 2020 y en el 21, lo que hizo la pandemia, la paralización, fue poner un gran foco, una gran lupa en todos estos problemas que se estaban desarrollando. Lo que hizo fue pues dejar en evidencia todas estas cuestiones, y lo que ha ocurrido es que veíamos la evidencia, la veíamos desde la academia, la veían aparentemente también los empresarios, pero desde luego los que lo han visto más claramente han sido los trabajadores, que han sido más afectados, que han visto lo que ocurre cuando se para, que han ido a otros sectores productivos y que se han dado cuenta de que efectivamente en el turismo pues hay carencias importantes. Pero bueno, esta cuestión, como digo, no solamente ocurre en turismo, está ocurriendo en muchos otros sectores. Si queréis, hablamos a continuación de ese tema y analizamos por qué está ocurriendo esta gran división, si se quiere hablar así. Muchas gracias, doctora. Mismo tema, doctora Ángeles, por favor. Muchas gracias, y pues también un gusto estar aquí, y pues todo un gusto compartir con todos ustedes, con la doctora Raquel. Qué pena que el doctor Daniel no nos pudo acompañar, pero bueno, pues trataremos de abordar este tema. Y bueno, pues yo creo que abonando un poquito a lo que acaba de comentar la doctora, bueno, pues ellos tienen su panorama, ¿no? Desde Europa, básicamente. Y a mí pues me gustaría acentuar un poco, ¿no? La situación de nosotros acá en Latinoamérica y específicamente en México, ¿no? Que bueno, si bien hay similitudes, ¿no? Con lo que se acaba de mencionar, estas condiciones del trabajo, ¿no? Que siempre se veía como un aspecto positivo, ¿no? Siempre nos lo mencionan, al menos los datos oficiales, como una de las principales ventajas del turismo, ¿no? El número de empleos que genera. Y bueno, era un dato que se repetía, etcétera. Pero poco se profundizaba en las cuestiones de, bueno, cuáles eran las condiciones de ese trabajo, ¿no? Que genera el turismo. Y bueno, creo que también en los últimos años, antes de que empezáramos con la pandemia, pues fue un tema recurrente, ¿no? Un tema que se empezó a analizar un poco más, que se empiezan a identificar cuáles son las condiciones de este trabajo. Y bueno, pues salen a la luz precisamente, ¿no? Estas cuestiones de que el sector turístico, pues sí, se abastece de esa mano de obra regularmente de los grupos más vulnerables, entre ellos, pues las mujeres, los más jóvenes e inmigrantes, ¿no? Que son así como no requiere tanta cualificación, dicen, porque vamos a ver que prestar un servicio sí requiere cualificación, pero bueno, se da por hecho que cualquier persona con un poco de capacitación puede cubrir estos puestos. Y bueno, a esto se van a sumar otras condiciones que precisamente pues se acaban de señalar, ¿no? Los bajos salarios. Acá se compara el trabajo turístico precisamente con el trabajo doméstico. Se dice que, bueno, se genera lo mismo y están sujetos a un salario mínimo. ¿Bajo qué condiciones? Pues vamos a hablar precisamente de esos horarios extendidos, ¿no? Esos horarios que, bueno, si no llega el siguiente trabajador del turno que continúa, no, pues te tienes que quedar.
¿sí? Y esto no implicaba el pago ni siquiera de horas extras. Se supone que se cubría con tiempo, ¿no? Y no era siempre a voluntad del trabajador, porque si no se le exigía de manera, digamos, de manera directa, pues sí, se le señalaba con que no estás comprometido con la empresa, ¿verdad? Ese compromiso, ese casi te paso a la lista negra, ¿no? Era parte de este asunto. Y bueno, esto nos lleva también a otro tipo de situaciones, ¿no? Que se han estudiado bastante, que se relacionan con el tema del empleo, que son precisamente esa dificultad de la conciliación familia-trabajo. Estos horarios extendidos, esta situación de trabajar los fines de semana, esta situación de siempre estar trabajando en los periodos vacacionales de los hijos, de la pareja, etcétera, que bueno, generaba esta situación de dificultad de convivencia, ¿no? Y que hasta en algunas protestas lo hemos visto, ¿no? Aquí algunas protestas que se han llevado contra los hoteles, etcétera, las pancartas que figuran eso de tal empresa destruye familias. ¿Por qué? Pues porque no hay esa conciliación y no se ha tomado mucho en cuenta, ¿no? Hasta hace algunos años la Organización Internacional del Trabajo, pues introduce este tema del trabajo decente, ¿no? Donde se habla ya de un ingreso suficiente para garantizar una calidad de vida de las personas y donde también se habla de esa conciliación familia-trabajo, que bueno, pues no se ha presentado mucho. Y bueno, todo esto lo vamos a ver que se ha sumado a otros abusos, ¿no? En el caso de México, pues es muy sonado ese invento que se hicieron los empresarios de los días solidarios, que en cuanto llega la temporada baja, pues sí, ¿no? Les damos descansos, pero sin pago. ¿En función de qué? En función de, bueno, para no despedir a todos o a algunos trabajadores, vamos a descansar algunos, ¿no? Todos sacrificando tiempo. Por eso hablan de solidaridad, ¿no? Según ellos. Pero, pues, ¿qué pasa? Pues sí, ellos mantienen su planta suficiente como para cuando repunte la temporada alta y quienes se sacrifican en ingresos son los trabajadores. Entonces, pues no es muy solidario que digamos el asunto, ¿no? Y esto pues lo vamos a ver que cuando llega la temporada alta no dicen, ahora vamos a ser solidarios y como nos está yendo muy bien hay que pagarles más, ¿no? Regularmente se les da más trabajo nada más y no hay esta parte, ¿no? Entonces creo que ejemplos tenemos uno. Previo a la pandemia tenemos acá en México el de la influenza H1N1, ¿no? Que fue así como nuestro primer ejemplo, ¿no? De que fue una suspensión no tan larga como la pandemia, pero nos dejó ver cuál fue el actuar en este caso de las empresas, donde lo que hicieron, pues sí, fue reducir trabajadores, pero a los que se quedaron se les duplicó, se les incrementó las actividades que debían realizar y no se les pagó un salario extra por estas actividades. Sin embargo, cuando se declara que ya está que ya salimos de este problema, de esta emergencia, los trabajadores se quedan con su misma carga. No hubo más contrataciones para subsanar o regresar a las condiciones, ¿no? Entonces, ya se quedaron con esto. Bueno, pues todo esto creo que es una parte de por qué, ¿no? La pregunta que a lo mejor yo me hacía cuando entrevistaba a las personas sobre esta situación era, ¿por qué se quedan en las empresas bajo estas condiciones? Y nos encontramos previo a la pandemia que sobre todo las mujeres, ¿no? Las mujeres que en este caso tenemos muchas mujeres jefas de familia, se quedaban en sus trabajos por las cuestiones del seguro social que tenían para sus hijos y por las prestaciones del Infonavit, porque decían que era la única manera en la que en algún momento tendrían ese patrimonio, ¿no? Para su familia. Entonces, esto era lo que las hacía quedarse bajo estas condiciones. Y bueno, pues creo que esto va a ser muy interesante ver, bueno, qué pasa durante la pandemia, ¿no? Porque como comentábamos, si las mujeres fueron algunas de las más afectadas, en México también a los hombres se les contrató para hacer labores de reparación, mantenimiento, etcétera, en las empresas, pero a las mujeres no. Entonces sí fueron del grupo más afectado. Y bueno, pues creo que esto es para mí como el resumen de lo que ocurría, ¿no? De las condiciones que había previo a la pandemia en la situación del empleo. Muchísimas gracias. Un primer análisis, un análisis inicial que resulta complicado, ¿no? Ya había
y era evidente una crisis en el sector laboral y el turismo no lo podíamos esconder, solo que no había las condiciones, como que no había el detonante para que la gente se manifestara, expresara, ¿no? Recuerdo bien ya con la llegada del COVID en 2020, en diciembre del 2019 y principios de 2020, recuerdo un párrafo que escribe el doctor Alejandro Mantecón en el libro de Turismo Post-COVID de la Universidad de La Laguna, que decía que no era posible pues prever, o sea, saber del daño que iba a dejar el COVID, ¿no? El libro se escribe en 2020, pero no había todavía los elementos pues para saber cuál iba a ser el daño, ¿no? Entonces, ¿qué había? Una prontitud, una necesidad de datos, de análisis. ¿Qué fue lo que de pronto no? Fuimos muy optimistas a la hora de decir, bueno, viene una gran ola de COVID, viene una pandemia, fuimos optimistas tanto en España como en México, como no preveíamos o simplemente creímos que iba a ser como tantas otras cosas, que iban a llegar, nos iban a asustar y se iban a ir, ¿no? Pero de pronto vimos esa masificación de despidos que acá, al menos acá en Vallarta, era impresionante ver la cantidad de camiones de trabajadores que del sur de México trabajaban aquí y era una salida impresionante, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo se gestionó? ¿Cuáles eran los problemas que los trabajadores vieron? Bueno, todo ese panorama, ¿cómo lo vieron? Doctora Raquel, adelante. Sí, bueno, en el caso español, sinceramente hemos tenido la suerte de tener un gobierno en la pandemia que ha estado de parte de los trabajadores y esperemos, pues que estamos en proceso electoral, por eso estoy un poco sensible, ¿no? De hacia dónde vamos a ir, pero nosotros realmente sí que pensamos, madre mía, si esto nos pasa con un gobierno de políticas liberales, pues hubiera habido despidos, pues como hubo en la crisis de 2008, sin ningún problema, que ahí sí que nos tocaron los recortes en Europa. O sea, no solamente tiene que ver con el gobierno de España, tiene que ver también con las políticas de recuperación de la Unión Europea, que en este caso la Unión Europea tenemos una comisaria, una presidenta de la Comisión de derechas, pero sin embargo están aplicándose políticas de inyección de dinero. Entonces digamos que la reacción ha sido también diferente, la reacción de la Unión Europea, que en 2008 en el estallido de la burbuja inmobiliaria abogó por la austeridad radical y ahí sí que hubo pues eso, muchísimos despidos, cierres de empresas y esta vez pues la Unión Europea ha puesto el turismo en el foco, que también ahí yo lo interpreto como una cosa buenísima que nos ha pasado con el COVID desde el punto de vista europeo, porque hasta el COVID el turismo era pues una actividad del Mediterráneo, que tampoco en Alemania, que es donde en realidad se deciden la mayoría de las políticas, era tan importante. En Francia, pues bueno, pero tienen otras cosas. Y sin embargo, con el COVID, la Comisión ha movilizado un montón de recursos, un montón de miles de millones de euros para la recuperación. Y ha puesto también a comisarios que hasta ahora ni siquiera se preocupábamos. De hecho, no tenemos un comisario de turismo, no tenemos un comisario en la Unión Europea encargado del turismo. Y eso también ha quedado en evidencia. Bueno, pues gracias a esto, pues sí, y con el empuje de los países del sur, la verdad, pues sí que se han movilizado muchos recursos. Y como decía, esos recursos se han trasladado, en el caso de España, se han trasladado a unos planes de resistencia, por explicarlos, a unos planes de suspensión de empleo, pero financiada el subsidio por parte del gobierno, de modo que la mayoría, muchos trabajadores, pues siguieron cobrando y no fueron despedidos por las empresas. Pero ¿qué es lo que se vio aquí? Se vio que tú cobras el subsidio en función de lo que la empresa cotiza por ti, en función de cómo está regulado tu puesto de trabajo. Claro, pues muchos trabajadores descubrieron que las empresas
no estaban pagando por ellos los costes salariales legales, sino que estaban pagando por debajo. Lo descubrieron en ese momento porque, claro, muchas personas que o no miran la nómina o no saben interpretarla o las empresas no les dan las nóminas. Entonces ahí sí que se pusieron sobre el tapete muchísimas irregularidades, incluso gente que trabajadores que las habían aceptado, porque también hay muchos trabajadores que aceptan cobrar más, digamos, directamente sabiendo que la empresa está cotizando menos por ellos y aceptan esas condiciones porque siempre van a tener trabajo, pues se dieron cuenta de que con esas condiciones pues se encontraban con que los subsidios a los que tenían derecho pues prácticamente pues no daban para vivir. Eso en España ocurre habitualmente, por ejemplo, con las pensiones, que muchas personas a lo largo de su vida deciden pagar muy poco porque son autónomos y deciden por las razones que sea, porque tienen pocos ingresos o porque no les gusta pagar impuestos. De las dos cosas hay, o una mezcla de las dos. Y luego cuando se jubilan, pues tienen pensiones muy bajas y entonces pues se arrepienten. Bueno, pues esto en el sector turístico ocurrió clarísimamente, pero no hubo tantos despidos como sí que hubo con la crisis económica. Los empresarios también pueden decir que parte de esas ayudas que se recibieron directamente por parte del gobierno y con fondos europeos, luego hubo que devolverlas. Y que eso pues también ha generado que haya habido pues, una venta de activos. Bueno, esas ayudas no iban destinadas a mantener el empleo, eran ayudas destinadas a mantener los costes estructurales. Y el hecho es que no ha habido tanta venta de hoteles como ellos mismos avisaban, por si acaso. Desde luego las compañías aéreas han sido perfectamente inyectadas y dopadas con dinero público sin ningún problema, sin ningún complejo. Bueno, pues el sistema ha resistido y nos encontramos con unas cifras ya en 2022 de consumo y en 2023 de previsión de consumo que están muy por encima de las de 2019. En 2023 en 2022 se rozaron la demanda de 2019, pero para 2023 las expectativas, tanto en número de turistas como en el precio de todos los servicios turísticos, superan ampliamente lo que teníamos en 2019. Entonces, este también es el problema, que hasta dónde se puede responder a la demanda si no es que no tengas trabajadores, es que tienes menos de los que tenías antes de la pandemia, o tienes los mismos, pero exigen, que eso yo creo que sería la clave, tienen los mismos, pero exigen que se cumplan las condiciones laborales adecuadas, con lo cual, pues desde el punto de vista del empresario, pues tienes menos mano de obra disponible. Un poco es esto. Muchísimas gracias, doctora. Doctora Ángeles. Bien, bueno, pues creo que aquí sí el panorama para nosotros fue, creo que muy distinto, ¿no? Y bueno, me gustaría empezar con algunos puntos que, bueno, acá los despidos sí fueron masivos. La verdad es que daba tristeza recorrer el lugar y ver personas formadas para una despensa, para una comida. O sea, yo creo que los primeros días del cierre de empresas sí fue un panorama desolador, donde realmente quienes salieron primero, quienes respondieron primero fueron los ciudadanos que se organizaron para ayudar a las otras personas, ¿no? Que estaban pasando por cuestiones más difíciles. El número de empleos que desaparecieron en realidad no lo sabemos, porque pues nos refieren a algunas cifras que son muy bajas, ¿no? Entre 3,000, 4,000 empleos, cuando en realidad, bueno, pues a lo mejor estos eran los empleados de planta o que tenían un contrato definitivo. Pero aquellos que estaban de manera temporal, bueno, nunca supimos en realidad cuántos fueron. Nos dábamos una idea de la magnitud del problema por ver a la gente, ¿no? Los problemas por los que estaba pasando, filas de toda la noche para recoger una despensa. Este tipo de cosas la vimos durante, básicamente, yo digo que el primer mes fue como siempre. Y posteriormente, bueno, pues ya el gobierno se activó y empezaron a repartir ayudas, etcétera, ¿no?
pero sí vimos básicamente pues que los despidos, sobre todo los trabajadores operativos, ¿no? Que es donde se dio la mayoría. Los trabajadores administrativos, pues sí empezaron a trabajar desde sus respectivas casas y bueno, pues se mantuvo esta parte, pero ¿qué fue lo que pudimos ver? Al menos yo estuve haciendo algunas entrevistas para el caso de acá de Puerto Vallarta, cuando estábamos en pandemia, el entrevistar a las personas, ¿no? Cómo les estaba yendo. Y la verdad es que fue, ¿cómo puedo decirlo? A veces hasta frustrante, ¿no? La información que se logra recoger de las personas. Y bueno, parte de ello lo que encontramos fue precisamente esta, otra vez, la multifuncionalidad, ¿no? Los pocos trabajadores que se quedaron, comentaban algunos, es que ya cuando veíamos que llegaba el gerente, ya sabíamos que venía a decirnos que iba a haber un recorte más, ¿no? Y a decirnos quién se quedaba y quiénes se iban. Y obviamente, pues quienes se iban, se les mandaba por su liquidación y ya. Y quienes se quedaban, bueno, pues era, a ver, ahora te toca hacer esto, más esto, ¿sí? Estas son tus condiciones. ¿Las aceptas o que se quede otro, o que se quede alguien más? No, pues todos decían sí, o sea, sí, sí las acepto. Y me tocó hacer algunas entrevistas, ¿no? De personal joven que, por ejemplo, entró como concierge a un hotel, terminó hasta de seguridad y limpiando la alberca. Bueno, pasó, dice, conocí todos los puestos que hay en el hotel casi de la parte operativa. Bien, esto fue una parte, ¿no? Otra de los aspectos que logré identificar que sucedió durante la pandemia fue el obligar, ¿no? A los trabajadores de mayor edad a jubilarse. ¿Sí? A adelantar su jubilación, con la amenaza de, a ver, adelanta tu jubilación, te jubilas o igual te voy a despedir. Entonces, bien, muchos de ellos, sobre todo los de mayor edad, fueron obligados a tomar esta opción. Y bueno, además de ello, pues esos días de descanso, ¿no? Cada quien trabaja 3 días y el otro trabaja 3 días y así. Esta reducción de cuestiones, ¿no? Además de que, pues, el riesgo de trabajo. Yo les preguntaba, bueno, ¿cuáles son las zonas de mayor contagio que se dieron en los hoteles, etcétera? Porque, bueno, a lo mejor con ustedes no, pero déjenme comentarles que en México nunca cerramos. En realidad en México nunca se cerró el aeropuerto, nunca se restringió el ingreso de turistas, o sea, eso no sucedió. Los hoteles cerraron un periodo relativamente corto que, como les mencionaba antes, lo dedicaron a mantenimiento, remodelación de sus instalaciones, etcétera. Pero bueno, pues viene esta parte y yo les preguntaba cuál fue los lugares de mayor riesgo. Y fíjense que los que sufrieron mayor contagio fueron quienes trabajaban en lavandería. En lavandería porque obviamente ya no dejaban a los empleados sacar el uniforme, ahí se tenían que quedar, ahí se tenía que lavar el uniforme, tenían que llegar, cambiarse, o sea, ya no permitían la salida de esto y entonces en esa parte de lavandería fue donde se dio el mayor número de contagios. Y bueno, pues ya nadie quería trabajar en la lavandería porque todos habían estado ahí. Además de esto, bueno, ¿qué fue lo que cambió para ellos? Bueno, pues fue muy complicado porque decían primero que si ya de por sí la jornada de trabajo era extensa, pues ahora tenían que llegar más temprano para pasar todos los filtros de salud, ¿no? El gel, la toma de temperatura, etcétera, etcétera. Y eso no era contabilizado como tiempo laborable. O sea, eso era previo al checado de su tarjeta, etcétera, ¿no? De su modo de ingreso. Y entonces, bueno, pues estas personas veían esto. ¿Y qué pasó además de ello? Pues se le sumó el trabajo, ¿no? Porque ahora, además el trabajo de limpiar era obligado. O sea, trabajaban haciendo sus actividades, pero el estar limpiando, sanitizando todo el tiempo, también se convirtió en responsabilidad de los trabajadores. Y con esto, bueno, básicamente vino una contradicción, ¿no? Una contradicción en el sector turístico, sobre todo en el restaurantero, donde básicamente se les decía a los empleados todas las condiciones que debían guardar, los protocolos, etcétera, ¿no? Pero cuando los empleados los querían aplicar y le molestaban al turista, ahora el que regañaban era al empleado, porque decían que estaba hostigando al turista, al comensal. Y entonces ellos ya nos decían, ya no sabemos cómo actuar. O sí aplico el protocolo o no lo aplico, o cómo lo aplico de manera discrecional, a quién sí y a quién no. Entonces, ese también fue un tema totalmente recurrente que se empezó a generar, ¿no? Y entonces ellos decían que lo peor era esto, ¿no? Los horarios que se les ampliaron demasiado y que
protocolos que se hicieron y no se aplicaban. Una persona de las que me tocó entrevistar, por ejemplo, que contrajo el COVID, le decían que no se podía presentar a la empresa, pero si no se presentaba a la empresa para llevar su incapacidad por parte del Seguro Social, pues también se le iba a descontar el día. E ir al Seguro Social era una fila de por lo menos un día y si te tocaba, probablemente al otro te atenderían. Entonces no había una claridad sobre cómo abordar el tema con los trabajadores. Y muchos optaron ante esta situación, optaron por ocultar que estaban enfermos y detonaron problemas precisamente dentro de las empresas de contagios. ¿Por qué? Pues porque ellos preferían no decir. Y además, si me iban a descansar más de 3 días, no me iban a pagar. Y entonces era más complicado. Entonces, esto para mí fue uno de los momentos, cómo se vivió, ¿no? De complejo y que en realidad las autoridades no las vimos aparecer. Y también nos pudimos dar cuenta de la falta de sindicatos, porque sabrán que acá sí hay sindicato, pero pues díganme por qué jamás con estas condiciones de trabajo, por qué jamás ha habido una huelga en ese sector. Los trabajadores señalan precisamente que, pues no, o sea, a muchos los obligan a afiliarse a un sindicato, pero nunca les prestan ningún servicio. Y a la hora en que ellos necesitaron que el sindicato los representara, pues no se podía, porque en realidad el sindicato no estaba haciendo nada. Ah, pero eso sí, los descuentos de las cuotas llegaban muy puntuales. Y cuando ellos iban a pedir apoyo del sindicato, señalaban que no podían hacer nada porque los juzgados estaban cerrados. Entonces, pues el trabajador quedaba totalmente a merced de lo que sucediera con la empresa, de las decisiones de. Entonces, bueno, pues aquí para nosotros esto para mí es como un resumen de cómo se vio, ¿no? Cómo las autoridades no pudieron responder, no fueron capaces de responder a las necesidades, cómo los sindicatos vimos que solamente son algo decorativo que sirve para recaudar impuestos de los trabajadores, pero que jamás los hemos visto hacer algo, porque les preguntábamos qué hizo el sindicato por ellos y nos decían nada. O sea, ni siquiera nos atendieron, ni siquiera nos representaron ante un problema y el sindicato solo se justificó con no puedo hacer nada porque está cerrado el juzgado, ni siquiera para interponer una demanda laboral. Entonces, pues básicamente quedaron a merced. ¿Y qué es lo que pasa? Yo creo que esta situación que vivieron los trabajadores decía uno, es que eso de que los camiones digan que aquí viaja nuestro elemento, nuestro recurso más importante, decían fue una broma, porque acá los camiones les ponen eso donde llevan a los trabajadores de su casa, ponen aquí viaja nuestro recurso más importante. Y decían, no, pues nos quedó perfectamente claro que no es así. Entonces, bien, pues aquí dejo mi resumen de cómo se vivió, ¿no? Cómo se vivió esta parte de la pandemia y las condiciones precarias, ¿no? Que todavía se hicieron más evidentes de las situaciones que tienen que soportar de repente los trabajadores en este sector. Muchísimas gracias, a la doctora Ángeles. Bueno, ya el tiempo de la pandemia lo estábamos viviendo. Ahora, pues, ¿cómo vemos a futuro? ¿Cómo vemos? Porque en realidad la gestión de la pandemia, al menos, como lo dice la doctora Raquel, los tiempos electorales cambian todo. En México teníamos elecciones intermedias y evidentemente lo que menos se quería que en 2020 la gente se confinara o no estuviera en activo porque evidentemente iban a ser números de votantes menos en las urnas. Aún así, la votación fue muy baja, y bueno, sí alcanzó a impactar, ¿no? Y los políticos pues vieron en la pandemia un nicho de mercado, un nicho, perdón, de oportunidad, porque pues la entrega de despensas y todo eso se hizo más por un tema electoral que por un tema de ayuda solidaria o humanitaria hacia los trabajadores. Fue complicado. Finalmente pasamos, o por lo menos pasamos la parte grave de la pandemia, ya tenemos datos, tenemos cifras, tenemos números, pero sin embargo esa reactivación del turismo no se ve en el sector del empleo turístico. Sigue habiendo un sinnúmero de espacios vacantes y no se llenan. ¿Qué es lo que pasa o hacia dónde vamos con este panorama? A nivel mundial, primero, doctora Raquel, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo nos ven incluso ustedes desde allá? ¿O cómo ven ustedes Europa en ese sentido?
Sí, pues los datos, desde luego, los datos de Europa pues, nos dicen que es una cuestión que ocurre en todos los países y además con contextos muy difícilmente comparables, porque tenemos países en los que hay muchísimos empleos, no solo en el sector turístico, estoy hablando en todos los sectores productivos. Tenemos países en los que hay muchísimas vacantes y también hay cifras altas de paro, pero tenemos países en los que hay todavía más vacantes y aún así no hay tanto paro. En España se está hablando de 140.000 puestos de trabajo sin cubrir, pero tenemos 3 millones de parados. Entonces, pues tenemos que ver a ver eso cómo ocurre y cuáles son las razones. Pero España no es el país que más puestos tiene sin cubrir. Suecia, por ejemplo, tiene muchísimos puestos de trabajo que nadie quiere realizar. Y otros países pues, directamente o no dan datos o además de tener puestos de trabajo sin cubrir, tampoco facilita la llegada de inmigrantes, que es otro de los grandes debates también que se abren en Europa en esta cuestión y que a mí me gustaría aprovechar también pues este foro también para debatir, porque me parece muy grave, ¿no? Que la respuesta de parte del empresariado, pero también de parte de algunos políticos y también de la gente, digamos, si se puede decir esa expresión, sea, bueno, pues traigamos inmigrantes, igual que se traen inmigrantes para tareas muy duras y en condiciones inhumanas, como en el caso de la agricultura bajo plástico en el sur de España, pues se traen trabajadoras casi, bueno, con derechos mínimos, por decir, en condiciones infrahumanas, por ejemplo, para el cultivo de las fresas en el sur de España, pero se traen trabajadores de otros países de forma, pues eso, express y solamente sin derecho de asentamiento, solo para trabajar como temporeros de otros países. Y eso se hace en la Unión Europea en distintos países. Entonces, ahora se plantea, vale, pues la solución es esa, vamos a hacer permisos especiales para que vengan trabajadores a trabajar en la temporada. Eso a la vez que hay un discurso nacionalista en toda Europa, a la vez que tenemos una crisis humanitaria enorme, no solo por la guerra de Ucrania, que desde luego es mucho, sino también porque las fronteras pues cada vez van teniendo mayor presión en las fronteras de los países que taponan la entrada a Europa por parte de inmigrantes de lugares donde realmente pues, lo están pasando muy mal y pues, bueno, pues, de Siria, del norte de África, en fin, entonces tenemos aquí un problema importante de gestión de todo esto y no sé, desde luego si tuviera la respuesta, pues no tengo ni siquiera opinión, no es que no tenga respuesta. Lo que sí que me interesa es alertar sobre esas soluciones rápidas de tratar a las personas como si fueran objetos móviles que, pues bueno, pues ahora me hacen falta aquí, ¿no? Lo digo porque tristemente hace unos días antes de la campaña, justo, el presidente del gobierno español fue a visitar al presidente Biden y el mensaje simplón de la ultraderecha española, pero que caló en algunos sectores, fue: ha ido a ver a Biden para que nos manden mexicanos. Y a mí eso me parece tan indecente, o sea, me parece tan mezquino, pero que es pero es un mensaje cierto, ¿eh? No, es decir, que se dice y no, ha ido. Entonces, una mentira tan grande como si las personas de México fueran, no sé, microchips que nos pueden mandar, es que me parece inhumano. Y sobre todo absurdo, ¿no? Pensar que el presidente de España puede ir al presidente de Estados Unidos a opinar sobre... Bueno, pero bueno, el problema es que es un mensaje real. O sea, que aunque sea mentira, es un mensaje real. Entonces, es un mensaje real y que la gente se cree, ¿no? Y entonces, pues vamos a solucionar el problema de la falta de empleo, pues lo vamos a solucionar con trabajadores
en situación de máxima precariedad y que además estén sin papeles, que es lo que ocurre, por ejemplo, con el empleo doméstico, que una vez que se mejoran las condiciones laborales de las empleadas del hogar por ley, pues cada vez hay, bueno, entran empleadas sin papeles, que por otra parte siempre han estado ahí, en el caso de España, a atender a las personas, pues en el turismo pues cada vez más. Entonces me parece pues importante que eso, saber qué ocurre eso. Y luego me parece también muy grave que países, pues por ejemplo Bulgaria, que en los últimos años, bueno, en la crisis sobre todo, ocuparon puestos de trabajo en la construcción particularmente, descapitalizando a su propio país porque emigraron en masa, pues ahora también tenga puestos de trabajo que no se pueden cubrir. Ahora mismo los países donde más mano de obra tienen sin cubrir son los países más ricos. Son Alemania, Suiza, Países Bajos, Bélgica. Ahí es donde más puestos de trabajo tienen sin cubrir, y España no es uno de los países que más puestos de trabajo tienen sin cubrir, ni España ni Italia. Pero las razones de cada uno de los países pues son diferentes, porque los sistemas de protección, aunque sea toda la Unión Europea, son muy diferentes entre los países, tanto de búsqueda de empleo como de protección al desempleo, como de obligaciones, incluso el salario mínimo, pues son muy diferentes. No tenemos una política europea, no tenemos una política social europea. Tenemos política monetaria común, política migratoria, en fin, pero no tenemos una política social europea, lamentablemente, por otra parte. Bien. Doctor Ángeles. Muy bien. No, pues qué interesante, doctora, eso que nos comenta. Sobre todo ahorita que Estados Unidos, bueno, pues tiene, ya ven, la aprobación de sus leyes, ¿no? O sea, sobre todo en la parte de Miami, que tienen precisamente esta parte, ¿no? Todos los migrantes yéndose hacia otros espacios por el endurecimiento de las leyes antiinmigrantes, pero en realidad, pues Miami tiene la mayor población, son cubanos. O sea, la mayor población de ahí, sí es de otros lugares, mexicanos hay muchos, pero en realidad predomina la población cubana. Y bueno, nos llama mucho la atención eso precisamente, sobre todo, bueno, por los conflictos, ¿no? Que ha habido también con nuestro presidente, que ante los comentarios que se han hecho así de los congresistas de Estados Unidos, bueno, de uno en especial, ¿no? Eso de que dijo que si en Estados Unidos los mexicanos estaríamos comiendo comida para gatos, etcétera. Esa fue parte de los comentarios, ¿no? Y que ha desatado todo un problema, ¿no? Al grado donde que el presidente de nuestro país, pues dijo, pues si le pedimos ayuda a Rusia o a China, no tendríamos necesidad de Estados Unidos, ¿no? Y esto ha desatado un conflicto bastante serio en la zona. Entonces, bueno, creo que sí, el tema geopolítico está un tanto complejo en el asunto y bueno, pues es parte, ¿no? De lo que se está presentando. Pero bueno, para nosotros, ¿qué podemos decir de la situación del empleo? La situación sí, hay muchos puestos. Nosotros tenemos también muchos puestos que no se ocupan, que siguen ahí vacantes y que nadie está dispuesto a cubrirlos. ¿Qué ha ocurrido? Para nosotros específicamente ya en turismo, pues se habla de que hay alrededor de 5,000 puestos solamente aquí en Puerto Vallarta, vacantes, sobre todo puestos operativos, y que no han encontrado los empresarios cómo llenarlos. Ya han optado por diferentes cuestiones, diferentes formas. Incluso llegaron a proponer el traer trabajadores de otros estados. Sí, buscando de trabajadores de los estados cercanos aquí a Jalisco. Pero pues, ¿qué es lo que pasa? Les ofrecen trabajo, ellos dicen, si hay trabajo allá, nos vamos, pero cuando llegan y ven el costo de vida acá, no, pues se dan cuenta que el ingreso que van a obtener no les va a servir de nada. Y entonces, así como llegaron, se regresan a sus estados de origen porque no hay esa oportunidad, no hay esa opción en realidad.
¿Qué es lo que están haciendo en su desesperación los empresarios aquí? Bueno, pues ahorita están echando mano de los estudiantes, ¿sí? Ahora vienen y ofrecen cualquier cosa a los estudiantes con tal de que vayan a hacer servicio social, prácticas, etcétera, para llevarse la mano de obra en este momento, ¿no? Y ahorita andan recabando estudiantes de todas las universidades o de todos los bachilleratos. De ellos están apropiando para fin de solventar la situación del empleo, que como ya lo decíamos antes, no solamente es en el sector turístico. Ahorita está ese asunto de tratar de quitarle hasta el empleado a los otros, ¿no? Entre un sector y otro compitiendo por los que hay. Y la otra parte, bueno, pues que ahí nos queda pendiente es ese sentimiento de decepción de los trabajadores, porque básicamente preguntándoles a ellos, bueno, una vez que concluyó la pandemia o que se mejoraron las condiciones, les preguntábamos, ¿regresará usted a la empresa donde trabaja? Y la respuesta de la mayoría era no. ¿Por qué no regresaría? Les preguntábamos a su puesto de trabajo. Y bueno, pues muchos decían no, porque la verdad es que me trataron muy mal. Simplemente me despidieron, no me liquidaron como debería ser, de acuerdo a los términos de ley. No, he encontrado un trabajo mejor. Aquí en México, bueno, al menos en Puerto Vallarta encontramos que muchos de los trabajadores, sobre todo los más jóvenes, se dispersaron a esta parte de las empresas tecnológicas, ¿no? En la parte de distribución o reparto de alimentos a domicilio, se fueron a la distribución de productos como Amazon, Mercado Libre, etcétera, ¿no? Hubo una dispersión de trabajadores hacia ese sector y bueno, algunos en diferentes puestos. ¿A qué nos lleva todo esto? Pues sí, hay un sentimiento de decepción de los trabajadores por la manera en la que fueron despedidos, en la que no fueron apoyados por las empresas, etcétera, ¿no? Y que muchos dicen, no, ¿por qué regresaría? Y uno de los aspectos que nos llamó mucho la atención era precisamente que decían que no, aguantar al supervisor era mal, o sea, malo, que ya no estaban dispuestos a tolerar ese trato que recibían de parte, decían, es que ni siquiera es del gerente, es de los trabajadores de mandos medios, quienes nos ofrecen un trato que no es el adecuado. ¿Qué ocurre también? Bueno, aquí encontramos desde la perspectiva de género, ¿no? Precisamente, ¿qué pasó? Si las mujeres fueron las que principalmente fueron despedidas, algunas sí, obviamente, fueron retiradas, pero otras se retiraron porque siguen con la responsabilidad de el cuidado de la familia, los hijos, etcétera, ¿no? Sigue recayendo en la mujer esa parte y pues muchas de ellas encontraron esta parte, ¿no? De ¿qué hago? Pues simplemente se dedicaron a trabajar desde su casa, vendiendo productos, etcétera, ¿no? Pero lo curioso es que al entrevistar, por ejemplo, a una señora que trabajaba como camarista en un hotel, le preguntábamos, ¿ya no va a regresar? Y dijo, no, ¿por qué no? Y decía, pues no, fíjese que aquí afuera de mi casa puse una mesita y vendo duritos y vendo mangos y vendo cosas y descubrí que gano más que lo que me pagaban en el hotel. No tengo que viajar toda una hora en el transporte público de ida y de venida y además puedo atender a mis hijos, estar al pendiente de ellos. Entonces, ella decía, de haberlo intentado antes, lo hubiera dejado el trabajo con mucho tiempo de anticipación. Pero nosotros lo que decimos es como esa anécdota, ¿no? De la vaca, como que les mataron la vaca y entonces sí, ya encontraron otra forma de vida. Y bueno, los más jóvenes que se quedaron en el reparto de alimentos principalmente, pues también señalan lo mismo, es que es un empleo independiente. Nosotros le vemos más características de empleo informal, pero para ellos es un empleo independiente, ya que según las personas les permite decidir el horario en el que trabajan, cuántas horas, qué hacen, qué no hacen, y sin que nadie los esté presionando o que les ponga limitaciones de ciertas cosas. Entonces, bien, esto nos lleva precisamente a ver esto y a que lo ven como algo mejor. Entonces, creo que aquí, igual que la doctora, no tengo soluciones, ¿no? Ojalá la tuviera, pero sí abrir la discusión, ¿no? Como abrir esa discusión al desfase que hay entre las necesidades de los trabajadores actuales, las condiciones que ofrecen los empleadores, que también revisen, ¿no?
No podemos pensar en que todo va a volver a como era la pandemia, antes de la pandemia. Entonces, se necesitan modificaciones, sí, y habrá que, más que estar tratando de cubrir puestos con las mismas, con la misma oferta, con las mismas condiciones, creo que es necesario una revisión de las condiciones. Entonces, pues yo hasta aquí lo dejo también esta parte y creo que esto nos abre espacio para muchísimas investigaciones más. Muchísimas gracias también a la doctora Ángeles. Sin duda es un tema que nos daría para buen rato de estar aquí platicando con ustedes, la visión que se tiene sobre el empleo y el turismo no es una situación que haya desprendido del COVID, es una situación que ya viene desde antes. Hace unos días tuve el gusto de escribir una reseña de un libro para la revista Dimensiones Turísticas sobre, y me llamó mucho la atención el título del libro, se llama Turismo y hacía la pregunta, fin de una época, que tenía que ver con los desafíos de España como destino turístico en un nuevo escenario. Y él es de Fernando López Palomeque y de Fernando Vera Rebollo, perdón. Y Ana Torres. Y Exacto, Ana Torres. exactamente. Sí, y Josep Rivas. Y en ese libro lo contextualizan el tema desde el hecho de que no se escribe en los tiempos de pandemia, sino antes de la pandemia. Es decir, esta crisis o esta época que que está terminando el turismo ya se veía venir. Entonces, el libro está bastante interesante y bueno, habrá que hacer razonamientos muy concretos. Le voy a pasar el uso de la palabra primeramente a la doctora, si me lo permite, Alfonso González Damián, primero las damas, si me lo permite, a la doctora Priscila Sosa para escuchar sus comentarios en torno a esta charla. Sí, muchas gracias, Jorge, y bueno, gracias a los compañeros de la red que están atrás de esta actividad del día de hoy. Bueno, pues ha sido magnífico escuchar a la doctora Raquel Huete y a Ángeles en esos comentarios en los que nos muestran un panorama previo a la pandemia, derivado de la pandemia y lo actual y la proyección, con una problemática pues que sí estamos claros de su importancia y de que no vemos en perspectiva una salida, una solución ni rápida ni fácil. No va a ser sencillo encontrar elementos que hagan viable algún cambio positivo. Me parece que se han anotado cuestiones muy importantes, como son las consecuencias que ha habido para las condiciones que ya existían en el trabajo, en las condiciones laborales, y que tras la pandemia pues se ha precarizado aún más el empleo y ha habido pues condiciones que impiden ahora que los trabajadores estén dispuestos, o una parte de los trabajadores estén dispuestos a continuar en esas actividades. Es un panorama muy completo el que nos han mostrado, y me parece que las condiciones laborales, como se marca, sufrieron un deterioro, se ha precarizado el empleo. Y esto es importante porque no significa que hubiera una situación ideal antes, ni mucho menos. Había una situación muy problemática y que ahora se ha marcado más. Yo quiero mencionar, por ejemplo, que para el caso de México, en el caso de INEGI, reporta en la evolución del sector terciario una recuperación gradual, no solamente de la operación, sino de las ganancias, incluso en porcentajes muy alentadores para el sector, en el sector turismo. Y sin embargo, el porcentaje de recuperación del empleo está siempre mucho más abajo de eso. Y esto, bueno, tiene que ver con lo que ya nos han hecho el favor de exponer con mucha claridad, que es, bueno, que los trabajadores no están dispuestos a aceptar condiciones
Pero bueno, desde luego que también tiene que ver, como nos lo han dicho, con que esas condiciones no han mejorado a pesar de que hay necesidad de trabajadores. Los encargados de recursos humanos, que es con quien tuve oportunidad yo de reunirme, en las empresas de hotelería, estaban desesperados porque por un lado estaban presionados para cubrir puestos, están todavía para cubrir puestos, pero por otro lado la directriz es sin mejorar e incluso en condiciones todavía más precarias de puestos operativos y de mandos medios. En los dos casos, ya nos ha mencionado la multifuncionalidad, los horarios duplicados que son ilegales absolutamente y que nadie puede decir, ni el trabajador ni nosotros como sociedad estamos en condiciones de hacer nada al respecto, porque es una forma de operación ya que se está haciendo. Y esto, insisto, a pesar de que las cifras de ganancias de las empresas han logrado una recuperación plena. Ahí, INEGI lo dice, es una recuperación plena y siguen incrementando esa tasa. Entonces, sí es una cuestión problemática que me parece que es muy importante. Y ahí en este tema que mencionaba la doctora Raquel Huete de la propuesta de migrantes, pues aquí en un país en vías de desarrollo como es México, con un centro turístico, con condiciones laborales que ya se han comentado, también el sector hotelero propuso al secretario de Relaciones Exteriores exactamente lo mismo, que por qué no nos facilitaba como destino, así dijeron, la llegada de los migrantes hondureños, que pues, no saben qué hacer con ellos, pues que nos llegan aquí. Es decir, esa es la salida en la que piensan y que, en que son capaces de proponerla como grupo de poder también. Y además, a vistas, queda claro que eso implicaría una mayor precarización. Así que, pues sí, es impactante ver cómo estas cuestiones que consideraríamos privativas de países más desarrollados en un programa de desarrollo, y lo estamos viviendo aquí. Sin embargo, me parece que sí tendríamos que revisar y estudiar cuestiones migratorias en otro sentido que lo tocó ya la doctora Ángeles. Parte de estas vacantes que no son cubiertas corresponden a personas de otras entidades del país que venían precisamente porque había oferta de empleos y para ocupar esos puestos. Estamos hablando tanto de puestos operativos y de comunidades incluso rurales, así como de puestos de mandos medios. Y sin embargo, estas personas que dadas las condiciones como se manejó cómo se manejaban las relaciones laborales con la pandemia y posterior a ese momento, pues lo que hicieron fue volver a sus lugares de origen y no están dispuestos a regresar. Nuestros centros, parte de nuestros centros turísticos, como es el caso de Baja California Sur, principalmente Cancún, pues tienen una tasa migratoria positiva normalmente, precisamente por esta población que acude a trabajar. Y estamos viviendo este cambio, así que sería un tema que habría que estudiar precisamente para ver, y que es parte del tema migración y empleo, es importante. Igualmente, el tema que ya nos han comentado, el tema del trabajo femenino. En México, tanto las partes de las regiones del país en las que se encuentran las maquiladoras, como lugares, centros turísticos, es en donde orgullosamente se dice, es donde hay una mayor participación de la mujer en la población económicamente activa. Sí, eso es cierto. Sin embargo, no se complementa esa información señalando
la precariedad del trabajo que se realiza y las dificultades que se tienen que solucionar para poder desarrollar ese trabajo. Y también alguna parte de este sector dejó de trabajar en los hoteles y logró desarrollar otras opciones de trabajo, como nos señaló la doctora Ángeles, pero hay una gran parte que todavía sigue pues forzada a admitir estas condiciones laborales que son, ya se ha expuesto, de gran precarización laboral justamente. Recordemos que en Cancún y en otros centros turísticos de relativamente joven desarrollo, no existen, no se crearon ni por política pública ni posteriormente para solucionar problemas, condiciones adecuadas. No existen las guarderías ni los centros para atención de los hijos de las personas trabajadoras, las mujeres trabajadoras, que como dijo la doctora Ángeles, muchos son jefas de familia. No existen tampoco cuidados, atención para sus necesidades de atención a los hijos en cuestión de horarios, ni mucho menos de cuando son hijos muy pequeños. Entonces, las dificultades son todavía mayores que en otros lugares en donde las mujeres también se ven obligadas a trabajar y que tienen relativamente mejores condiciones. Entonces, eso es muy importante, como ya se ha dicho, en turismo es cuando más trabajo hay, es cuando las personas están con otros trabajos, están descansando, que son vacaciones o fines de semana, y es cuando precisamente ellas están más presionadas. Entonces, sí, quisiera yo referirme a esta situación que sigue siendo una situación crítica, pero que me parece que también estaría entre las situaciones que han sido más difíciles. Y otra cuestión, como también se señaló, es el tema de la informalidad. Sí es cierto que algunas personas pueden optar por otras vías, pero dejan de tener esa protección precisamente para su familia. Y esa informalidad no es solamente derivada de la pérdida del empleo después de la pandemia o del abandono del empleo. La informalidad está presente en el turismo y en concreto, en específico, en el caso de Cancún, es de una tasa muy alta de informalidad que hay. Es casi la misma que la que hay en Chiapas, porque sabemos que en todos los representantes que venden tours y salidas y demás, todo ese es un sector informal. Los guías de turistas son un sector informal, pero sobre todo en la restaurantería hay una gran informalidad. Entonces, esa población es seguramente a la que se referían la doctora Ángeles, la doctora Huete, cuando se dio la pandemia y a inicios de la reanudación de actividades, fueron las que estuvieron en las condiciones más de mayor desprotección, absolutamente. Entonces, sí, definitivamente se requieren políticas públicas de protección a los trabajadores del turismo, en general a los trabajadores, pero en este caso con todos estos elementos que nos han comentado ya, se requiere esta atención y esta protección. Recordemos también una práctica que ya se mencionó, que es que en el Seguro Social todo el sector informal no cuenta con este servicio, pero los que sí cuentan con este servicio cotizan más bajo y por lo tanto también tienen una expectativa, digamos, después de jubilación y demás, terrible. Pero además de eso, la inestabilidad del trabajo hace que los trabajadores pierdan y recuperen el seguro social, si bien les va, lo recuperen,
pero en otras ocasiones ni siquiera cuentan con ese servicio cuando son contratos pequeños, y que en muchas ocasiones, cuando son contratos de 3 meses, les hacen trampa y nunca los registran en el Seguro Social. Entonces, sí, se suma, digamos, esto a la serie de problemáticas que ya se han mencionado, o más bien son parte de las problemáticas que se han mencionado, y que me parece que nos marcan que tenemos un cúmulo de elementos que estudiar, en los cuales se nos requiere profundizar para proponer soluciones, y sobre todo pues políticas públicas, porque no es suficiente. Sí es, como ustedes lo han comentado, tanto Jorge como nuestros conferencistas, esta intervención gubernamental sería necesaria en un sentido más completo, más integral, pero también es cierto que el propio sector productivo se ha visto beneficiado. Este programa de jóvenes trabajando, construyendo el futuro, precisamente a raíz de la pandemia, pues se canalizaron prácticamente al sector privado, dejaron de ser canalizados a instituciones públicas o ONGs. Entonces, fueron una fuerza laboral financiada con fondos gubernamentales, y todavía siguen en este esquema. Y lo mismo los fondos de apoyo al empleo que se ejercieron en distintas entidades del país, aquí mismo en Quintana Roo y en otras entidades. Esos, como se mencionó ya fueron fondos que no se entregaron a los trabajadores, se entregaron al sector productivo. Entonces, me parece que ha habido una protección ya del sector productivo, y que eso no se ha visto en la misma medida para este sector de trabajadores. En fin, yo agradezco mucho las presentaciones que han hecho, que nos han abierto una serie de temas en las que nos sentimos invitados a trabajar, a profundizar. Gracias. Muchas gracias, Priscila. Y sí, la verdad es que hay muchas dudas, diríamos, los que somos de la escuela manteconiana, de las dudas no resueltas, muchísimas dudas no resueltas, no nada más la política pública, políticas de empresa, acompañadas de cuerpos normativos mucho más duros, el golpe a las empresas del cambio de 40 horas, de 48 horas a 40 horas, un montón de cosas que se van generando en México, al menos, para que haya un caldo de cultivo de un problema mayor a futuro. Pero bueno, ya lo iremos analizando. Adelante, doctor Alfonso González Damián, por favor. Muchas gracias, Jorge. Pues también quiero agradecer pues este tiempo y este espacio que estamos compartiendo para reflexionar sobre estas temáticas, ¿no? Me parece que el detalle con el que nos han hablado de la problemática en el ámbito del empleo turístico, tanto Raquel como Ángeles, y este resumen, esta síntesis que nos hizo Priscila así tan directa, tan clara, pues nos dejan mucho más dudas que certidumbres, ¿no? Nos dejan, como bien dices tú, Jorge, nos dejan más preguntas que se enfocan, me parece que hacia el futuro, ¿no? Hacia la acción, es decir, ¿qué podemos hacer? ¿En qué condiciones estamos ahora para proponer? Desde luego nosotros lo hablamos con esta intención reflexiva, lo hablamos desde el mundo académico, y por lo mismo, pues estamos pensando en qué podemos proponer para que se pueda salir de estas problemáticas, más allá de caracterizarlas, de describirlas, de señalarlas, pues un poco encontrar el camino de pues hacia dónde tenemos que actuar, ¿no? Yo en ese sentido, pues no quiero abusar del tiempo y repetir cosas que ya se han mencionado. Me quiero centrar o quiero apuntar la reflexión hacia dos elementos, y me gustaría, no sé, a lo mejor una nueva ronda de plática que tanto Raquel como Ángeles y Priscila puedan argumentar al respecto. Hay que pensar, o más bien, no es tan difícil de saber en dónde se encuentran las causas estructurales de todas estas problemáticas.
Es decir, el hecho de que haya una convergencia en las problemáticas y similitudes en Europa y en Latinoamérica y en los casos de España y de México que tan distantes pudiéramos pensar en principio, pues tienen que ver justamente con toda esta estructura, digamos, de mercado global capitalista que pues condiciona de alguna manera los sucesos que estamos observando y por lo tanto pues no es casualidad que nos encontremos con estos paralelismos, ¿no? Salvando tanto las distancias en lo geográfico, en lo económico y también en los sistemas políticos, ¿no? Y que además han ido cambiando a lo largo del tiempo y durante la pandemia. En el fondo, entonces, yo encontraría que esta visión exacerbada del valor del individualismo o de la acción individual en contra de una extinción, atenuación de la acción colectiva, que es, digamos, natural de este sistema, pues nos está llevando a este tipo de grandes paradojas, ¿no? En el sentido de que ahora encontramos entre los antes empleados turísticos, todos los que ahora quedaron desempleados, pues un encantamiento, ¿no? Con este emprendedurismo y buscar el autoempleo y dedicarse ahora sí como empresarios a vender su propio trabajo, su propia fuerza de trabajo, pero que definitivamente pues ni siquiera encuentra una posibilidad de desarrollo humano, ¿no? Y como ustedes muy bien señalaron, se encuentra pues de frente con una incapacidad, imposibilidad de pensar en un futuro, de pensar en un retiro, de pensar en una seguridad social, de pensar más allá que simplemente en una yo lo quiero simplificar así como una competencia por el ingreso, ¿no? Es decir, gano más poniendo mi puesto, haciendo mi trabajo como autoempleado, que lo que me paga la empresa turística. Sí, pero quitando todo lo demás, ¿no? Quitando la previsión hacia el futuro, quitando la seguridad social, dejando de pensar en una serie de cosas que no es que estuvieran dándose en el empleo turístico en principio, ¿no? Y que justamente son en donde encuentro yo las grandes contradicciones de toda esta situación. Me parece que hacia el futuro, y aquí quiero señalar el otro aspecto que me gustaría escuchar sus reacciones, me parece que hacia el futuro esto pues va a seguir sucediendo, ¿no? Eh, Cada vez menos observamos una capacidad de organización social en términos de movilización colectiva, ¿no? Los sindicatos que prácticamente operan como organismos asociados al empresariado, los gobiernos de izquierdas y derechas que más bien actúan en favor de las empresas, algunas porque es su naturaleza y algunas formas políticas porque así lo entienden y otras porque no les queda otro remedio, porque encuentran solamente en ello la posibilidad de subsistir en el plano político electoral, que al final pues llevan a que este modelo que estamos viviendo hoy se siga replicando, ¿no? Y que yo creo que la pandemia no hizo más que acelerar algunas cosas que ya estaban sucediendo, ¿no? En ese sentido y dentro de las aceleraciones que nos trajo la pandemia, pues encuentro el tema de la tecnología, de la innovación tecnológica, que hoy en día pues también parece jugar o sumarse al juego en contra de los empleos de buena calidad, ¿no? Por una parte, la existencia de todas estas posibilidades mediante plataformas que aparecen como buenos negocios, pero que terminan también pulverizando el empleo y también haciéndolo cada vez más informal, ¿no? Todos los repartidores de alimentos, toda la gente que presta los espacios de su casa, los cuartos o su propia vivienda para que otros las use en el turismo. Pero insisto, sin una condición de mirar hacia el futuro, ¿no? Es decir, muy a corto plazo, muy solamente en el presente para tener un ingreso que aparentemente es superior del que puedo obtener en un empleo formal. Y por el otro lado, tampoco descartar pues el hecho de mucho trabajo, mucho empleo en el turismo, sobre todo el trabajo administrativo,
que hoy muy bien se puede realizar desde casa, ¿no? Y entonces al ser realizado a distancia, y esto es algo que también acelera la pandemia, pues también lleva detrás la posibilidad de que entonces también los administrativos se conviertan en proveedores del sector turismo, ¿no? Y entonces autoemplearse como proveedores de más de una empresa, proveer servicios administrativos desde casa para más de una empresa y nuevamente entrar en este juego, ¿no? Sí, la innovación, pero una pérdida de la calidad del trabajo, ¿no? Y pues también en el ámbito tecnológico, pues la presencia de la inteligencia artificial, que ya nos trae el chat GPT y que podemos encontrar de forma muy interesante, que también tiene una incidencia, sobre todo en cierto tipo de trabajos que todavía se siguen desarrollando en el sector turismo y que muy probablemente existe una tendencia a que se vayan desapareciendo por el auge en el uso de las inteligencias artificiales desde el lado del consumidor, desde el lado del usuario, ¿no? Y que también pueden desembocar en la desaparición de más empleos y que entonces todos estos que ahora encontramos que nadie quiere realizar, pues más adelante se le cedan a las inteligencias artificiales, ¿no? Que no se estarán quejando porque no lo quieran realizar y en suma, pues yo lo que observo, pues una precarización y pauperización cada vez más marcada del empleo en el ámbito turístico. No quiero ser ave de mal agüero, pero me parece que si no discutimos estos elementos, si no pensamos en estas causas estructurales y en estas problemáticas que hoy estamos viviendo y se seguirán exacerbando, pues muy poco podremos hacer como para proponer salidas que sean viables y que sean realistas y de largo plazo, ¿no? Muchas gracias, Alfonso. Muy interesantes sus comentarios. Para cerrar con la doctora Raquel y con la doctora Ángeles, voy a darle el uso de la voz a la doctora Rebeca Osorio, que tenía una pregunta de una vez y ya nos hacen favor de cerrar. Adelante, doctora. Gracias, doctor Jorge. Yo espero ser muy, muy breve en realidad porque por los tiempos y porque además tenemos pues a dos panelistas, a dos comentaristas y mi pregunta, más allá de focalizarla a nuestras brillantes panelistas, quisiera que fuera el extenso de los integrantes en el conversatorio. Mi pregunta es la siguiente, enmarcada desde la academia, un poco pensando en la cuestión de la formación. Me parece muy potente, revelador la analogía que compartía la doctora Ángeles respecto a que el trabajo en el sector turístico es equiparable con el trabajo doméstico, porque dicha afirmación en realidad desafortunadamente no es errónea y no está alejada de la realidad. En este sentido, ¿por qué seguir? Y pregunto, cuestiono, desde la academia, desde nuestro lado docente. ¿Por qué seguir trabajando en el sector turístico, específicamente en el sector de la hospitalidad, que incluye, claro, el tema de la pernocta y los alimentos, si solo se sigue reproduciendo roles de género? ¿Qué pasa con esa formación universitaria? Entonces, ¿para qué formamos, para qué nos formamos en la universidad? Las carreras universitarias no marcarán la diferencia en esas condiciones laborables, en esas condiciones de precarización. Y más allá de que me contesten, digamos, las panelistas, pues también me gustaría abrir esta serie de interrogantes que tienen un mismo hilo conductor hacia los comentaristas, porque me parece que son preguntas pertinentes en este momento, sobre todo en este panorama que nos acaban de mostrar, en esta radiografía que acaban de ilustrar, porque estamos formando desde la academia ciertos perfiles cuando pues las condiciones laborables pues no van a cambiar, sino por el contrario están empeorando. Y bueno, dejaría mi intervención hasta aquí. Gracias, Jorge. Muchas gracias, doctora. A ver, voy a leer una pregunta más ya para pasarles y cerrar con nuestras panelistas. Es de Felipe Rubí. Él pregunta si existe un crecimiento acelerado en el sector turístico post-pandemia.
lo afirma, perdón. Si existe un crecimiento acelerado en el sector turístico post pandemia y hace su cuestionamiento, ¿por qué las condiciones de trabajo son más precarias que antes de la contingencia? Y una segunda pregunta dice, ¿la reducción de la jornada laboral y la eliminación del outsourcing tendrá algún efecto en el sector turístico mexicano, en el que la mayoría de los trabajadores se encuentran en el sector informal? Es dos dudas que nos hace Felipe Rubí. Y si quieres comenzar, Ángeles, por favor. Bueno, pues sí. Bueno, pues primero agradecer la pregunta de la doctora Rebeca. Creo que es sumamente interesante y todos los que impartimos clase en esta carrera, creo que siempre viene, ¿no? Al menos yo que trabajo mucho con estudiantes, una vez me ocurrió que fuimos a aplicar entrevistas, etcétera, ¿no? Y cuando analizábamos los datos, los jóvenes que trabajan conmigo me decían, ya no quiero ser licenciado en turismo. O sea, si esas van a ser mis condiciones de trabajo, si eso es lo que me espera, ya no quiero. Pero creo que es parte de nosotros, ¿no? También el cambiarlo, el modificarlo. Y creo que aquí es la parte que mencionaba el doctor Alfonso. ¿Cómo hacemos para modificar también esta parte? Porque al menos en México, las primeras carreras de turismo se generaron para simplemente cubrir las necesidades de mano de obra operativa. Y bueno, al menos revisando los planes de estudio que tenemos, nos damos cuenta que la mayor parte de lo que se les enseña es práctico. O sea, los queremos preparar rapidísimo para que vayan y no llegamos al análisis, no los introducimos muchas veces en esta parte porque no nos da el tiempo, ¿no? Yo creo que pocas carreras de turismo están más enfocadas en la parte teórica del turismo, porque no, o sea, simplemente los formamos en saber hacer, rápido, ¿no? Aprender cómo trabajar en la hotelería, restaurantes, servicios de viaje, etcétera, ¿no? Entonces no nos da. Yo creo que tiene que ser una modificación desde la parte estructural, ¿no? De para qué vamos a prepararlos. Yo cuando un estudiante me dice, quiero ser recepcionista del hotel, yo le digo, ¿sabe qué? Estudié computación, estudié inglés y está usted listo. No necesita una carrera universitaria para ello. Entonces creo que también hay que ir modificando, ¿no? Modificando los contenidos, trabajando, incidiendo en lo que podemos y sobre todo también, pues abrirles esa parte del emprendurismo, de por qué necesitamos. Yo siempre les digo, a ver, si quieren salir de aquí con una solicitud de empleo, pues no, su responsabilidad es generar empleos para otras personas que tienen menos educación que ustedes. Entonces creo que sí requiere toda una revisión. Las cuestiones educativas se requieren, los planes de estudio y el para qué los vamos a formar. Creo que esta parte es esencial en ese sentido, ¿sí? Y bueno, pues nada más en cuanto a las condiciones, a la pregunta que hicieron de, bueno, ¿por qué van a mejorar las condiciones? Pues siempre ha sido una pregunta, ¿no? Yo creo que ahí está. ¿Por qué un sector como el turismo que genera tanta riqueza, por qué produce los empleos más precarios? Habría que preguntarnos entonces si ahí tenemos un problema de la distribución, ¿no? Precisamente la acumulación de riqueza por algunas empresas, etcétera, cómo se concentran en unas pocas manos y vamos a ver cómo al hacer uso de esta mano de obra vulnerable a la que se le puede pagar menos, bueno, pues termina haciendo más redituable la actividad. Entonces yo creo que también es un asunto estructural que necesitamos revisar. Necesitamos discutir y no solamente seguir con los datos de, sí, el turismo es bueno, genera esto, sí, genera mucha riqueza, pero ¿dónde queda? ¿A quién beneficia en realidad? Entonces, creo que ese es otro tema que ahí tenemos pendiente. Y bueno, pues yo para cerrar mi participación con respecto al outsourcing, pues sí, acuérdense que en México apenas se reguló. No veo que lo apliquen mucho en realidad. A mí la verdad la cuestión de la aplicación de las leyes en México me deja mucho que desear. Existen muchas, existen todas, pero la aplicación, ya cuando llegamos a llevarlas a la práctica, no funcionan. No funcionan, ¿por qué? Pues porque todos los responsables de la aplicación de estas, pues como que miran a otro lado, ¿no? Ante la problemática. Aquí lo podemos ver, o sea, las autoridades saben cómo las condiciones que tienen los trabajadores, pero no los hemos visto saliendo a defenderlos. No lo hemos visto. Y si simplemente se alían con las empresas, con el sindicato, con todos aquellos actores sociales que deberían proteger al trabajador, pues, ¿no? Mientras esto siga, pues ellos siguen, dicen por ahí, expensas de las decisiones de los demás. Entonces, ojalá que lo del outsourcing funcione, pero aquí hemos visto cómo se distorsiona.
Hablaba de, por ejemplo, el doctor Jorge López hablaba del asunto de la carga horaria, ¿no? Que querían reducir que solamente trabajaran 5 días los trabajadores. ¿Y qué ocurre? Pues dicen, sí, que trabajen 5 días, pero van a ser 10 horas diarias. Oye, espérame, ya son 50 horas, no estamos hablando de 48, que es lo que marca como máximo nuestras leyes. Lo quieren aplicar, pero sí que trabajen 10 horas. Y bueno, pues así creo que no funciona. Y pues también la otra norma, ¿no? Lo de la aplicación de las vacaciones decentes, que apenas también se acaba de aprobar y que casi nadie lo está aplicando este año porque dicen, no, apenas se aprobó, lo vamos a aplicar hasta el siguiente. Entonces, pues no funciona, pero no veo a los abogados, laboristas, etcétera, diciendo algo. No veo a nadie haciendo nada ni diciendo que eso no está bien o que no es adecuado. Entonces, bueno, creo que mucho que hacer. Hasta aquí dejo mi comentario. Y pues creo que muchos temas que abordar. Muchas gracias a la doctora María Los Ángeles Huizas por su participación y le damos el uso de la palabra a la doctora Raquel Huete para cerrar, si nos lo permiten. Bueno, para cerrar o para abrir, porque para abrir otro día, otro debate, le dejo a los compañeros que tomen el relevo. Desde luego, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ángeles, por compartir tantísima información y además de primera mano recogida en esas entrevistas que tienen un valor enorme, y eso no solamente los informes que yo manejo, porque hablar de primera mano o charlas informales que yo tengo, pero hablar de primera mano, investigar como hace la doctora Huizar este tema tan importante, pues desde luego ha aportado un valor enorme a la charla. Pero desde luego tanto Priscila como Alfonso, pues con sus comentarios han abierto un montón de debate y de debates que tenemos que afrontar con valentía. Y también, Rebeca, gracias por esa pregunta que teníamos todos ahí en la cabeza, yo creo, cuando estábamos hablando, ¿no? Que tenemos todos en la cabeza. Dos cosas voy a decir solo. El tema del autoempleo, las plataformas y la pátina de glamour que le da la tecnología a todo esto, yo creo que es como la trampa perfecta la trampa perfecta del sistema, pues el sistema capitalista no tiene suficientes trampas ya en el camino. Esta cosa de la digitalización es la perfección, porque por una parte amenazan con destrucción de empleo continuo por la digitalización, pero luego te abren el camino para que tú solito, gracias a las plataformas, te puedas convertir en tu propio empresario. Entonces yo creo que esta obsesión por el emprendedurismo, por conviértete en tu propio trabajador, no es más que el reflejo de esta individualización absoluta y que desde luego en todos los ámbitos de la vida está. Ahora mismo te comentaba yo que estamos en campaña electoral en España, vamos, los eslóganes son porque tú lo vales, porque lo tuyo, protege tú lo mereces, tú lo vales, tú. ¿No? Entonces yo creo que con estas plataformas, ¿no? En la que tú eres tu propio jefe, esta idea, además puedes vivir donde quieras, con el caso de los nómadas digitales, que sí que es un tema que me está interesando en los últimos tiempos, que desde luego tiene consecuencias espectaculares, tanto en la cuestión de la vivienda como en la redistribución del capital, como en la siempre práctica de investigación de dónde van los capitales. Pues, en fin, pues tenemos pues muchas cosas que hacer ahí, pero es verdad que yo creo que sí, probablemente la tecnología le ha aportado un glamour que no tenía pues muchos empleos y que atrae a jóvenes con falsas esperanzas del autoempleo, de ser tu propio jefe, un poco contrarrestando esa idea que decía antes Les Ángeles de no aguantar a tu jefe dictador, pues ahora tú eres tu propio dictador. Y básicamente ya está. Y además lo puedes compartir en redes sociales, lo bien que vives en espacios maravillosos. Bueno, pues ahí tenemos que hacer. Y yo creo que la respuesta de aquí siempre es la formación. Claro, la formación, pero la formación universitaria, pues yo no creo que la universidad esté para formar recepcionistas. Yo creo que eso es un error.
O sea, yo creo que es un error. Desde luego en España los planes de estudio en la universidad no están hechos para formar recepcionistas, pero también es verdad que muchos acaban de recepcionista. En España hay suficiente formación profesional de gran calidad para que quien aspire a ser recepcionista o mando intermedio de un hotel no tenga que ir a la universidad, y sin embargo se va a la universidad y se reclama de la universidad enseñanzas prácticas e inmediatas, con lo cual aquí ocurre lo contrario de lo que decía Ángeles, que aquí se hace mucha teoría y poca práctica, y se espera que la universidad tenga que enseñar aspectos prácticos que evidentemente tiene que enseñar, pero no para ser recepcionista. Pero bueno, aquí yo también soy un poco más radical sobre el futuro. Yo lo que creo es que lo que no tiene sentido, lo que no tiene futuro son planes de estudio en los que hay que ponerse de acuerdo durante no sé cuántas horas, no sé cuántos profesores, que además están manejados por cargos académicos, que tienen sus propios intereses, que defienden sus facultades, que defienden sus cargos. Y mientras eso sea así y además tengamos organismos, como en el caso español, que tenemos un organismo de comprobación de la calidad al cual se le puede echar la culpa de cualquier retraso, de cualquier problema que haya, ya está, porque la culpa no es nuestra, la culpa es de quienes nos regulan. Bueno, pues si seguimos así, la universidad dejará de ser lo que es en pocos años en cuanto a garantía de calidad en la formación. Yo creo que hoy en día podemos, como se decía antes, para ser recepcionista, ¿qué necesitas? Inglés, informática y habilidades, que también le hemos puesto el nombre en inglés, ¿no? Habilidades sociales, pues como toda la vida, que ahora le llamamos en inglés y damos charlas sobre soft skills, pero es una tontería. ¿Qué necesitas? Ser bien educado, saber comportarte, saber gestionar situaciones de estrés. Bueno, una educación, una persona sensata con unas mínimas habilidades sociales, que sepa idiomas e inglés, es un magnífico recepcionista. Con 2 años de experiencia es un jefe de recepción. Ya está. ¿Eso lo vamos a enseñar en la universidad? No. Hay tanta formación de tantísima calidad en formato micro en este momento, con credenciales de todas las universidades del mundo, incluidas las más prestigiosas universidades de hospitalidad, que ya dan credenciales, con formación que tenemos que hacer todos a lo largo de la vida, que yo creo que estamos en un momento de disrupción. Y además tenemos la inteligencia artificial avanzando a una velocidad que de verdad que nos replanteamos nosotros, los docentes, nuestro propio trabajo, o evidentemente, igual que el camarero es sustituido por un robot, nosotros seremos sustituidos también por vídeos. Es que esto es así. Pero no hay que tener miedo. Hace poco en un restaurante mi familia nos ha atendido un robot y ha sido magnífico, porque antes que el robot llegó un camarero profesional, bien formado, que conocía bien el producto, que nos aconsejó sobre lo que teníamos sobre su oferta, y luego vino a hacer el servicio de entrega y recogida de platos un robot. Pues ya está. En mi opinión, pues mucho mejor, siempre y cuando ese camarero esté bien pagado, tenga condiciones laborales dignas y se reparta el dinero también entre los que fabrican el robot, los que lo diseñan, los que hacen los algoritmos, los que tratan los datos que gracias a la digitalización vamos generando. Y yo creo que estamos en un momento interesantísimo de cambio y que tenemos muchas cosas por delante, pero bueno, yo desde el optimismo, Rebeca, desde el optimismo, vamos a ser capaces, como en tantos cambios. Gracias. Gracias, Raquel. Pues muchísimas gracias por los comentarios de Alfonso González Damián, de Priscila, las preguntas de Rebeca y de la gente del público. No nos va a dar más tiempo para más. Tristemente nos hace falta tiempo, pero yo creo que dejamos muchas dudas en el aire. Yo creo que tristemente
el análisis debe ser mucho más profundo. En México, al menos, vivimos en un país en el que todo sucede, pero nada pasa. Y suceden mil cosas, pero no pasa absolutamente nada. Lo de la jornada laboral, sí, efectivamente nos va a pegar y le va a pegar muchísimo a las empresas turísticas. Sobre la precariedad del empleo turístico, no es de pospandemia, es desde antes, ya era precario, solo que no nos dábamos cuenta. Y en donde converge también la enorme necesidad económica de las personas. En México los niveles de pobreza y de necesidad son increíbles, increíbles. Y las personas tienen que refugiarse en pequeños salarios porque no hay de otra, es simple, no hay de otra y entonces tiene que trabajar así. Las cuestiones de las que nos dice Rebeca tiene que ver con una situación de análisis y de estructuras educativas mucho más profundas. Los que hemos estado en puestos directivos nos damos cuenta de las tripas y de lo cómo se mueve esto. En la UTBB, recuerdo cuando fui secretario académico, cómo las mismas mujeres empujaban a las mujeres a los puestos operativos. Ángeles era profesor de tiempo completo ahí. Es decir, no es una cuestión de género, es una cuestión como de una cultura que se trae ya. Hacíamos la separación para las prácticas profesionales de los puestos operativos, a ver, mujeres de amas de llaves y todos esos puestos, ¿no? Recepcionistas, hombres con el director o sea, así los separaban las mismas mujeres. Entonces es una cuestión complicada, ¿no? No es nada más de que está pasando, sino por qué está pasando. Cuando hicimos el modelo dual de educación a nivel bachillerato, las estructuras turísticas en las escuelas técnicas de bachillerato iban encaminadas a que la parte técnica, la parte práctica se hiciera durante el bachillerato y la parte teórica durante la licenciatura, pero luego las licenciaturas pasan. Derecho turístico, que es importantísimo para los turismólogos, les dan unos programas horribles de derecho turístico. En carreras de derecho ya no hay derecho turístico. Vaya, hay un montón de situaciones, ya no les dan planeación turística, se va perdiendo esa área terminal, es decir, los están empujando a nivel licenciatura a ir a hacer más que a la reflexión, a pensar, a ser profundos. Y podemos pasarnos un buen rato. Este es un buen comienzo de este tema del turismo, del empleo y el turismo. Agradezco muchísimo a todos por su participación. Agradezco muchísimo a la gente que nos estuvo siguiendo a través de Facebook, a todos los miembros del grupo interdisciplinario Ciudades Turísticas que por ahí andan. Alfonso Cepeda, Lorena, Maribel Osorio, Alfonso Baños, Melchor, por ahí andan todos, entonces les agradezco muchísimo a todos y esperen el próximo mes nuestro conversatorio que tendrá que ver con el tema de medio ambiente y turismo. Por lo pronto, agradecidos con todos. Doctora Raquel, gracias por nunca decirme que no. Le agradezco mucho. Agradezco mucho a Ángeles, que ahorita va a salir corriendo a clases, y les agradezco mucho a todos. Un abrazo para todos, nos vemos en la próxima.